Ya. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de química. Hemos hecho una pequeña antesala sobre algunos tipos de coordinación rapidísimos. Y entonces ahora sí vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy correspondiente al curso de química. En el curso de química vamos a ver el día de hoy sobre los símbolos químicos. Este tema también ya lo hemos trabajado el año pasado. Hoy día significa que va a ser un recordar, y el recordar siempre he dicho que es un volver a vivir, ¿no? Vamos a refrescar nuestra mente, nuestras cabecitas. Vamos a tener también a la mano nuestra tabla periódica. Ahorita voy a enfocar a todos los niños con su tabla periódica para poder anotarlos, a todos con su tabla periódica para poder anotarlos. Qué Yo lo rico. tengo acá a la derecha. Muy bien. Me lo mostrarás enfocando para poder verlo. Cuando pida, Estefano, cuando pida, todavía no muevas, ¿ya? Cuando pida, ahorita voy a ponerle. En el segundo bloque, mejor voy a pedir al iniciar para que todos puedan tener a la mano su tabla periódica, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar de los símbolos químicos. Pues te voy a contar un poquito sobre los símbolos químicos. Los símbolos químicos pues van a aparecer, van a dar sus primeros inicios con los alquimistas. ¿Tú recuerdas quiénes eran los alquimistas? ¿Recuerdas? Sí, yo Eran los que A lo ver, buscaban. voy a preguntar, álzame la manito, voy a preguntar, tienes aquí, a ver, a ver. Varios se acuerdan muy bien. Solamente me vas a dar un dato, ¿ya? Para poder intervenir a varios. A ver, Naxumi, solamente un dato. son los que buscaban el elixir de la vida. Muy bien, elixir de la vida. Astrid. Son los que buscaban la piedra filosofal, creo. La algo piedra así. filosofal, muy bien. Romina. Ya, mis de la piedra filosofal buscaban la roja y la blanca. Muy bien, de la piedra filosofal, la roja y la blanca. Los que me voy a preguntar tienen que decir algo distinto de lo que he dicho, de lo que han dicho sus compañeros. A ver, si me repiten ya estamos haciendo repetición, ya tiene que ser algo nuevo. A ver, vamos a ver. Dago. Hacían química sin saber, porque empezaban a mezclar y mezclar cosas. Muy bien, Pero nadie nunca hacían, inventaron la química. ajá, eran empíricos, o sea, no sabían qué estaban haciendo, perfecto. Muy bien, tenemos. Estrella. Mis son los que hacían como algo, unas medicinas para poder tener la vida, para Brebajes. que, Ajá. brebajes, para que curen las enfermedades. Para curar enfermedades, Regio. Muy bien, Jordani. Algo nuevo, algo Sí, nuevo. ya ellos utilizaban 3 elementos: el oro, la piedra filosofal y el elixir de la vida eterna. Ya, no, ellos buscaban, ¿no? Estaban en busca de la piedra filosofal y el elixir de la vida. La elixir de la vida tiene que ver con esas preparaciones, y la piedra filosofal, que es roja y blanca, que querían ver oro, querían ver metales, piedras preciosas. A ver, Astrid, rapidísimo, rapidísimo. Ya se creían los elegidos de Dios. Muy bien, se crean los elegidos de Dios, eso nos faltaba, los elegidos de Dios. Entonces, ¿qué sucedía con los alquimistas? Han hablado a grandes rasgos lo que eran los alquimistas. Los alquimistas se consideraban los elegidos de Dios porque eran los únicos que se sentían en el poder de que podían preparar esencias, brebajes para poder salvar enfermedades, y estaban en busca de ese elixir de la vida. Entonces, cuando van haciendo estos brebajes, pues va viendo, pues imagínate, te vas a imaginar un laboratorio antiguísimo donde están haciendo esos brebajes y ¡puf!, explota algo. Si lo que era blanco se convierte en rojo, lo que era rojo se convierte en morado, y así, ¿no? Entonces, sin querer, estaban haciendo pues reacciones químicas. Entonces, dentro de estos personajes hay un personaje muy importante para los alquimistas, su máximo representante, cuyo apelativo era Geber. Geber era un árabe.
Este personaje basaba sus conocimientos en los pensamientos aristotélicos que decían que el principio de todas las cosas estaba en la naturaleza. Estaban en la naturaleza. Y así como nosotros en la actualidad tenemos una tabla periódica representada por los elementos químicos y cada uno tiene un símbolo, en aquel tiempo ellos tenían otro tipo de simbología, una simbología antigua. Tenían círculos, triángulos, lunas, soles, ese tipo de simbología. Entonces, con ellos, con los alquimistas, nacen los símbolos químicos. Pero propiamente dicho y establecido científicamente, va a aparecer los símbolos químicos con dos personajes. Uno de ellos es John Dalton. O sea, nace con los alquimistas, pero ya científicamente hablando, porque ya sabe qué elemento está utilizando o qué elemento va a poder mezclar, entonces con John Dalton y con Berzelius. Berzelius es considerado pues el padre de la simbología. ¿Y por qué? Porque estos dos personajes vamos a mencionar en esta oportunidad, puesto que John Dalton en el año de 1803, como químico británico que es, se considera como el padre de la teoría atómica moderna. Fue el primero en utilizar símbolos. Él fue el primero en utilizar símbolos para representar los elementos. Él fue el primero en utilizar símbolos para representar los elementos. 10 años más tarde, aproximadamente, otro químico cuyo nombre es Jacob Berzelius, que simplifica todo este trabajo que hizo Dalton, lo simplifica y los organiza en 47 elementos. Estos 47 elementos tienen un método como él los va a organizar. Los va a organizar ¿cómo? Utilizando las iniciales de cada uno de estos elementos escrito en latín. ¿Ya? Entonces es por ello que a Berzelius se le considera, pues está considerado como el padre de la simbología. Berzelius, entonces ya sabes que es el padre de la simbología o el padre de los símbolos químicos, porque él es el primero en organizar 47 elementos, utilizando ¿qué? Las iniciales de cada uno de ellos, de sus nombres, escrito en latín. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a ver a Berzelius y el método que utilizó. Aquí lo tenemos, Berzelius, ¿qué fue lo que hizo? Él dijo, ¿no? El símbolo de un elemento estaba representado por la primera letra en mayúscula, ¿ya? Por la primera letra en mayúscula de su nombre en latín, seguido de una segunda letra, pero en minúscula, ¿ya? En minúscula. Ahora, en el caso de que la primera letra ya haya sido asignado a otro elemento. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener aquí en cuenta? Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, ¿no? En el ejemplo vamos a mencionar aquí al boro, al berilio y al bromo. Si te das cuenta, los tres empiezan con B. En tu tabla periódica también tienes más elementos con B. ¿Cuál es otro elemento con B? A ver, ¿quién me dice? Bario. Bario, muy bien. ¿Qué más? Bismuto. Bismuto. Berkelio. Borio. Berkelio. El boro está acá. El Berkelio. No, el borio. Borio. Berkelio. Borio. Bismuto. Borio, ¿existe borio? Berkelio. ¿Ah?
Bismuto. A ver, creo que no me han escuchado. Voy a volver a mencionar. En pantalla tienes al boro, tienes al berilio y tienes al bromo. ¿Dónde está en inglés? Otros elementos que empiecen con B. Otros. Bismuto. Bismuto. Berkelio. Vario. Berkelio. ¿Algo más? No. Nada más, ¿no? Nada. Berilio está en pantalla. Lo que está en pantalla ya no. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que consideraba pues, dentro de su método Berzelius? Que la primera, pues si un elemento ya está asignado con una letra mayúscula B, por ejemplo, el siguiente, que vendría a ser el berilio, ya decías, no, porque ya hay con B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la letra minúscula, su letra minúscula de su nombre escrito en latín. Es por eso que ahí lo tenemos. Berilio y bromo. ¿Ya? Al bario ahí lo encuentras con la A, ¿no? Bario. ¿Sí? Y entonces así fue como fueron ordenando. Berzelius, ¿cuántos elementos ordenó? 47 elementos. 47 elementos. Berzelius organizó 47 elementos, pero te cuento que esta simbología de Berzelius se viene utilizando hasta la actualidad. Van a tomar el nombre ¿en qué? ¿En castellano? En latín. El nombre en latín. El nombre en latín. ¿Ya? Entonces, de esta manera fue como Berzelius pudo hacer su orden de los elementos. ¿Cómo se le considera a Berzelius? El padre de la simbología química. Muy bien, el padre de la simbología química o el padre de los símbolos químicos. Cualquiera de los dos aceptado. ¿Con quién se empieza? ¿Quiénes fueron los primeros en utilizar los símbolos químicos? John Dalton. ¿Cómo? John Dalton. Los alquimistas. Los alquimistas. Nace. Con ellos nace. Nace con los alquimistas, de manera empírica. Científicamente ya hablando, tenemos aquí a John Dalton y tendremos a Berzelius. ¿Pero con quién nace? Con los alquimistas. ¿Quién es el máximo representante de los alquimistas? Heber. Muy bien. ¿Qué nacionalidad tenía? Árabe. Él era árabe. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Este personaje, Heber, sus pensamientos, ¿en quién estaba basado? ¿En qué personaje? John Dalton. No, estamos hablando de Heber. Heber estaba basado en pensamientos de quién. ¿Alquimistas? A ver, Heber era un alquimista. Basaba sus pensamientos en quién. ¿Qué personaje? Sus pensamientos eran aristotélicos. ¿Qué significa aristotélicos? Que el principio de las cosas está ¿dónde? En la misma naturaleza. En la naturaleza. ¿Ya? Entonces hay que tener, estos datos son muy, muy importantes para poder, pues, ¿no? Conocer un poquito más y profundizar sobre los elementos, sobre los símbolos químicos, ¿no? Bueno, también los elementos y los símbolos químicos que tienen hasta el día de hoy. ¿Qué método utilizó Berzelius? ¿Qué método utilizó? La primera letra en mayúscula en latín se repite la minúscula. Muy bien. ¿Y si otra letra no tenía?
Vamos a tomar la segunda. La minúscula. Segunda letra Segunda letra la minúscula. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí a grandes rasgos lo que el día de hoy vamos a hablar. Vamos a ver rapidísimo aquí este cuadrito del origen de los nombres de los elementos químicos. Pues este origen se basa en 5 puntos importantes. ¿Cuáles son estos 5 puntos importantes? Aquí lo tenemos. Para poder colocarle los nombres a los elementos, van a tener en cuenta, primero, cómo se escribían, ¿no? La adaptación de su antigua denominación en latín o griega. Eso es uno. O también habían nombres que estaban no relacionados con los dioses de la mitología griega. También existían nombres donde se habían identificado por primera vez su lugar de procedencia, donde habían sido encontrados, así como de algunas propiedades que tenían y el apellido, nacionalidad del científico de que lo descubre, ¿no? Entonces, de esa manera lo organizan, lo colocan los nombres. Estos 3 primeros elementos que tengo aquí están basados en sus propiedades. ¿Ya? Están basados en sus propiedades. Tenemos aquí al hidrógeno, considerado el más importante, es el generador de agua. El oxígeno, cuando trabajemos óxidos, es el generador de óxidos con oxígeno. Luego tenemos al fósforo, generador de luz. Estos 3 primeritos están dados por sus propiedades, ¿ya? Así como hay por propiedades, también hay de acuerdo de repente a la relación con planetas, porque también hay nombres con planetas. Por ejemplo, ¿quiénes serán de toda esta lista los planetas? Mercurio. Tenemos a Uranio, ¿no? Tenemos aquí, ¿dónde está mi cursor? Acá está. Uranio. Mercurio. Ya está. Telurio, el planeta Tierra. Ajá, esos son los lugares y así van a ver. También hay continentes. Muchos, también hay continentes y así como hay continentes, también personajes. Hasta aquí nos vamos a quedar en este bloquecito, ¿ya? Hasta aquí nos vamos a quedar en el bloquecito. Nos vemos en un ratito, te mando por interno lo que te he dicho para que puedas tomar tu loncherita tranquilamente en casita y verlo con paciencia, ¿ya? Nos vemos en un ratito, cuídense, bye.